Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a todas y todos quienes escuchan y ven este programa que se llama Identidad. Y bueno, es un gusto para mí, Ricardo Luis Acebal, conducirlo. Integro el Instituto Municipal de las Culturas del partido de Almirante Brown, cuyo presidente es Juan Manuel Pereira Benítez. Abordando el tema de hoy, debo decir que me parece atinado el resumen que aporta Wikipedia sobre la vida y obra de quien hoy va a ser el protagonista principal de Identidad, el periodista, historiador y escritor Pablo José Hernández. Fue miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego hasta el año 2015, donde trabajaba con el escritor Eduardo Rosa, hijo del historiador José María Rosa, y hasta que ocurrió su fallecimiento también con otro historiador importante, Enrique Manson, en la Biblioteca y Centro Documental José María Rosa, para la conservación y recuperación de la obra del historiador argentino revisionista. Colaboró en los suplementos culturales de Clarín, Mayoría y La Época. Fue columnista político en Tiempo Argentino y realizó reportajes y notas de opinión en revistas como Familia Cristiana y Esquú, en órganos literarios como Pájaro de Fuego y Megafón, y en publicaciones políticas como La Patria Grande, Línea y Hechos e Ideas. Fue jefe de redacción de la colección de fascículos de la historia de nuestro pueblo. Ha dictado conferencias y cursos en instituciones culturales, educativas, religiosas, políticas y sindicales de la Argentina y del Paraguay. Su obra de más trascendencia es Conversaciones con José María Rosa, por la cual fue conocido rápidamente en diferentes medios, especialmente en el ámbito político del nacionalismo peronista. Es miembro del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Convengamos en que 45 ni 60 minutos alcanzan para detallar con profundidad la vida de este investigador de nuestra identidad. Además, viajero impenitente. Bienvenido, Pablo José Hernández. Es una gran alegría para mí estar charlando acá en Almirante Brown y con alguien que también es un viajero impenitente y recorrió mucho nuestra querida Argentina, como Ricardo Acebal. Bueno, yo decía recién que ni 45 ni 60 minutos alcanzarían para entrar en detalles acerca de tu experiencia como periodista y como escritor. Nada menos que 53 libros de tu autoría, muchos de ellos están por acá a la vista, y 22 prólogos a libros de otros autores. ¿Y cuál fue el primero que, según entiendo, ha cumplido sus primeros 50 años de vida? El primero es este, Paralela Mafalda. Ajá. Este libro lo publicamos en noviembre de 1975. Bien. Se van a cumplir precisamente en noviembre 50 años de su edición. 50 años no es nada, dirías Gardel. 50 años no es nada y menos es todavía los 23 años que tenía yo cuando lo escribí. La primera edición salió en noviembre, Sí. la segunda salió en enero del 76 y el 24 de marzo del 76 fue el golpe de Estado y por supuesto no hubo tercera edición. Bueno, y digamos que para los pibas y pibes que nos están viendo y escuchando, y seguramente para muchos no tan pibas ni pibes, ¿por qué había que leer a Mafalda hace 50 años? Bueno, Mafalda es una historieta que fue éxito en la Argentina y después fue éxito en el mundo. Uh-huh. La hizo un hombre muy talentoso como Quino Quino, y mendocino. era muy divertido leer esta historieta. Uh-huh. Y en tal sentido me parece que sigue teniendo Vigencia, vigencia y ¿sí? la gente se entusiasma. Ahora el libro es crítico a Mafalda. ¿Por qué? Y porque más allá del talento de Quino y más allá del humor muy lindo que estaba en esa historieta, era lo que yo llamo una historieta reaccionaria en el siguiente sentido. Uh-huh. Está editado en unos momentos en que el peronismo estaba Perfecto, prohibido, sí, pero estaba ganando protagonismo. sí. Y una historieta política como Mafalda no habla nunca de peronismo, por ejemplo. Claro, bueno, está. Eh, pero bueno, me parece que sigue siendo interesante porque sin este libro
no hubiera habido los que siguieron, ¿no? Claro. Y para que nos alcancen los minutos de que disponemos para recorrer tu trabajo de estos 50 años, desde que se te conoció como escritor, sobre todo para que las y los actuales jóvenes y adultos de este primer cuarto del siglo XXI valoren todo este laburo tuyo, sobre todo como historiador, voy a proponer dividir esta charla con vos en 4 capítulos. Primer capítulo: tu nacimiento en la ciudad de Buenos Aires y tu amor entrañable por el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. ¿Quién es esa persona que está ahí? Bueno, ese casi no lo conozco, pero por lo que me dijeron mis padres, ese soy yo. Ah, un ratito de nacido. Eran los tiempos 1952, Sí, en que la salud importante era la salud pública. ¿Y ahí? Por eso nací en el Hospital Rivadavia de Buenos de Aires. Palermo, con Ramón Carrillo de ministro de Salud. ¿Y estas otras que estamos viendo, por ejemplo, esas? La que vimos antes es mi casa de Pasaje Trípoli, esa que vemos ahí. Ciudad de Buenos Y Aires. la otra es directamente en el chalecito La Victoria de Moreno. Ajá. Es el chalecito que tenía mi abuelo José allá en Cascallares. Bien, y a ver, ¿y esto que vemos aquí? Ahí estamos yendo al colegio Ignacio Álvarez Toma, en Villa Pueyrredón. Uh-huh. Eso Bueno. debe ser de primero superior, de segundo grado. Sí, y ahora Ahí hay un maestro estamos ahí. en el República de Panamá, con un gran compañero de aquel momento, Eso, Héctor contame. Gerstein, y Ávila, un maestro bastante reaccionario y autoritario que había en aquellos momentos. Lo más lindo de esa foto, además del recuerdo, es que Sí. se puede ver el escudo y la bandera de nuestra querida Panamá. porción latinoamericana, que es la República de Panamá. A ver cómo sigue la historia. ¿Y eso? Y esos son mis hijos en Cascallares. Ahí al ladito está el manantial de Cascallares. El Y sitio bueno, ese también. Después vamos a volver sobre el tema del manantial porque tiene una historia muy especial. Y Hay un siempre libro tuyo Cascallares, ahí estoy con mi hermana. Eso es la ladera del río Reconquista, las Ajá. barrancas del río Reconquista. Sí, También sí. es Cascallares. A alguna gente le gusta el mar. A mí me sigue gustando el río Reconquista. Cuando Y en está- aquel tiempo, Cuando era limpio, cuando era lindo. en aquel tiempo nos bañábamos en el Reconquista. Claro, cómo no. También nos bañamos en el riachuelo en algún tiempo, pero hace mucho de eso. Claro. Bueno, y aquí le muestro por lo menos 3 de los libros que Pablo Hernández dedicó a Moreno, porque ya vieron ustedes que tiene una inclinación especial por Moreno, don Pablo José Hernández, ¿no? Acá, fíjense, acá tiene usted estos libros, los títulos creo que lo dicen todo: Moreno de mis amores. Aquí tenemos La muerte y el manantial. Recién veíamos lo del manantial, yo le decía que después íbamos a hablar de eso. Y acá está Nostalgias y Esperanzas, historias de Moreno. Bueno, y yo te decía lo del manantial, porque en el manantial vos tratás un tema muy especial. Eso de la muerte y el manantial significa que ahí ocurrió algo triste, ¿no? Claro, por un lado es plena felicidad para el chico que era yo, el manantial de Moreno. En ese manantial, en pleno Cascallares, en pleno campo, con una casita cada 4 o 5 manzanas, es donde estaba el chalecito de mi abuelo José, y donde los vecinos iban a buscar el agua. Precisamente el Moreno de mis amores relato toda la historia de aquellos tiempos con aquellos vecinos fundamentales que eran pioneros. En Nostalgias y Esperanzas ya es un libro especial porque es la historia de todo Moreno. Bien. Ese lo hice no solo con recuerdos personales, sino como historiador y recorriendo todo Moreno y las publicaciones y los diarios que había sobre Moreno. Bueno, yo te marcaba esto de la muerte y el manantial. Y ahí porque... llega la parte negra de la historia argentina. Claro. Porque el 15 de abril de 1976, 4 muchachas y 3 muchachos que habían sido secuestrados en Remedios de Escalada son asesinados en el manantial de Moreno. Un tío mío que había ido allá a Moreno a cortar el pasto del chalecito y que escuchó tiros en esa noche, con otro vecino que también escuchó los tiros, se acercó a ese manantial. Bien. Y vio los cuerpos ahí tirados. A partir de ese recuerdo y con una investigación posterior es que rehice en La muerte y el manantial la historia de esos raptos y de esos fusilamientos. Bueno, y bueno, digamos que hay una
una foto que yo quiero ver ahora también para que la comentemos con Pablo, ¿no? Bueno, uno siempre puede sacarle el jugo, esto me lo enseñó Soler Cañas, me lo enseñó Fermín Chávez, a cualquier medio de comunicación donde uno pueda trabajar. Bueno, esto tiene una historia que eso que se ve allí es la Philips del tiempo de antes, ahí en la Avenida General Paz, ¿no? En la Avenida General Paz es una revista empresarial. Claro. La foto que se ve es la planta que se hizo en 1943. Claro. Y otra vez la historia se mezcla. Bueno, vos trabajaste allí, estuviste ¿cuántos años ahí en Philips? Y ahí estuve varios años haciendo el house organ. Bueno. Ese house organ, así se llamaba, años antes lo había hecho nada más y nada menos que Julia Priluski Farni. Y alguna vez lo convertamos ese tema cuando la reporté a ella. Bueno, y el tema es el siguiente, que ahí vos ejerciste un trabajo muy especial. Esa revista que llegaba a los trabajadores de Philips, la escribías toda vos. Y hacías reportajes. Por ejemplo, Sí. acá estábamos viendo un reportaje que es para Con Juan Manuel Fangio ahí. Juan Manuel Fangio, ¿no? En su despacho. 2.700 empleados, empleadas, obreros y obreras tenía Philips. Cada cual le llevaba esa revista, Sí. y ahí reporteamos a Fangio, a Menotti, a Jorge Luis Borges. A ver, acá tenemos. Ahí. Bueno, ahí estamos con Saúl Ubaldini, no Sí. en esa revista, sino eso ya es el Nicolás. Sí. Bueno. En un homenaje al 2 de abril, cuando uno se acercaba a San Nicolás, donde Saúl Ubaldini y el intendente de aquel momento allá, ¿Y ahora? uy, ahí con Julia Elena Dávalos, eso es en su casa. Sí. La querida Julia Elena Dávalos, rescatando el folclore y rescatando la potencia del de la juventud en el folclore en aquel momento, ¿no? ¿Y ahora? Mire Vicente Forte. Qué pintor, impresionante. Impresionante este pintor e impresionante la foto, porque es la última foto de Vicente Forte. Sí. Después de ese reportaje, él se fue a hacer un trámite del banco, se descompuso y a la semana falleció. Claro. Todo eso nos lo contó la viuda de Forte. La viuda de Forte. Forte es un excepcional pintor. Excepcional pintor, también hombre de Gran Buenos Aires. Y también Vicente motivo Forte. de un reportaje tuyo para la misma revista. ¿Y acá? Ahí está César Luis Menotti. Ya habían salido campeones del mundo y el año siguiente en la Fundación Salvatori es este reportaje, ¿no? Un hombre que sabía y no solo de fútbol, César Luis Menotti. Y ahora Era el mira, maestro de los maestros, de los locutores. don Antonio. Y en gran parte de los periodistas, don Antonio Carrizo. Claro. Era una fiesta estar con él y era un aprendizaje estar con él reporteándolo o escuchándolo en la radio, ¿no? Claro, qué impresionante, ¿no? Ahora, mirá. Jorge Luis don Borges. Jorge Luis Borges, y le voy a hacer una observación que no es no es antojadiza. Tiene los ojos abiertos, no es habitual que en la foto de Borges aparezca así. Normalmente siempre está con los ojos cerraditos, don Borges. Y acá lo agarraste vos, una foto que puede ser única. Lo agarré yo y sobre todo lo agarró el fotógrafo, ¿no? que tenías vos. Fue una fiesta. Con Borges había dos formas. Sí. Había la forma tonta de ir a pelearse de él y a preguntarle por temas que él ignoraba, Sí. sobre todo los que tenían que ver con el deporte, o aquel que iba a disfrutar. Sí. Luis Alberto Murri lo disfrutó hablando de la Divina Comedia. Claro. Yo hablando de sus libros, hablando de su historia. Menos de Perón podías irte lo más bien con él. A ver ahora, ¿con quién estamos? Andrés Elpa, boxeador. Campeón argentino y sudamericano de los semipesados. Ese reportaje está hecho con motivo que muchos años después él completó su escuela secundaria, fue abanderado y fue orgulloso de haber completado el colegio secundario. ¿Y ahora? Con Julio De Caro. Julio De Caro, nada más y nada menos. El tango, ese es el balcón de su casa en la calle Callao, ¿no? Sí, Uno a veces pelea inútilmente, ¿no? Pero cuando yo escribí esa nota, precisamente en la calle Callao, puse que cuando terminé la noche y salí caminando, por supuesto no estaba la luna rodando por Callao. Sí. Esas cosas de uno de joven provocativo Sí, que no claro, tiene ningún sentido. No, pero siempre está lindo armar un poco de lío. Y acá, mira. El padre Leonardo Castellani, Bueno, maestro de varias generaciones. Todo un personaje. Don Castellani fue un jesuita que en su momento tuvo graves problemas con la Iglesia Católica, que como sabemos, durante muchos años fue una iglesia ultraconservadora, que no quería saber nada ni con los jesuitas ni con aquello que pudiera tener olor a peronismo, ¿no? Los curas, digamos, que manejaban la iglesia en los años de Perón, del 46 al 55,
se acomodaban un poco porque, bueno, políticamente, pero en realidad no lo tragaban porque era una iglesia muy de los ricos, ¿no? No querían Es saber nada. importante el tema de Castellani en más de una generación. Mm. Castellani fue, por ejemplo, maestro en el sentido literario de Rodolfo Walsh, del Sí, cual fue amigo. claro. Y Walsh es un personaje Bueno, hay de a más de uno de los propósito, libros a propósito de eso, hay un libro tuyo sobre conversaciones con Castellani. Sí. Bueno, así que téngalo en cuenta quien lo está viendo. Y ahí, Esa foto sí que es histórica. Ahí estoy presentando uno de mis libros, precisamente Las conversaciones con Castellani. ajá, En el extremo inferior, el sí, escritor que esté, Luis Soler Cañas. Luis Soler Cañas. Y los acá, otros son nada más y nada menos que el maestro Norberto Grasso y la que entonces era su mujer, una gran escritora y poeta y novelista y cuentista, Susana Pereira. no, bueno, así que, bueno, ahí está. Y ahí está quien precisamente presentó las conversaciones, el maestro Fermín Chávez. Fermín Chávez. Estoy además con mi padre y con mi madre, ¿no? Qué linda foto, hermosa esa. Bueno, y a ver, ¿qué más tenemos? Ah, ahí está el hijo, porque ese es el hijo de Hugo del Carril. Diego del Carril. Ahí claro. estamos presentando el libro Para bien y para mal, reportajes a los que hacen la cultura nacional, y estuvo presente el hijo de Hugo del Carril. Muy bien. No está la foto ahí, pero también en esa presentación Sí. estuvo presente el Tula, Ah, sí, el del bombo. el del bombo. Que se calle el del bombo, decían. Bueno, y ahora voy a otro momento, digamos, a otro capítulo de estos 4 que yo me planteé. Porque acá el hombre del apellido casi ilustre, porque a lo mejor uno piensa que el Martín Fierro es tuyo, pero no, vos no sos José Hernández, vos sos Pablo José. ¿Eh? ¿Por qué te pusieron así Pablo José Hernández? Bueno, ¿Te es pusieron homenaje a él? absolutamente poco original, porque yo me llamo Pablo José. Ah, yo pensé- Pablo es el nombre del abuelo paterno, Ah, bueno, Pablo Hernández, y José es el nombre del abuelo materno, José Bueno, está bien, González. está bien. No, yo pensé que te habían puesto a propósito por José Hernández. Algunos me preguntan si tengo algo que ver con José Hernández. Claro, y seguro. yo claro que sí, que soy tocayo de él. Bueno, y ahora vamos a ver una serie de fotos sobre Formosa, porque la actividad que tuvo este hombre acá, que hoy nos visita, en Formosa es tremenda, es una... Ha tenido, miren, ya voy a aprovechar para mostrarles nada más que 2 de los libros que tienen que ver con Formosa, ¿no? Acá tiene usted 2 libros que tienen que ver con la presencia de Pablo José Hernández en Formosa. Ahora, yo te quiero preguntar, para empezar, bueno, ¿por qué te fuiste a Formosa? A ver, ahí estás fotografiado, por ejemplo, ya en funciones allá en Claro, Formosa. ahí estoy dando una charla allá en la provincia, en la ciudad capital de la provincia de Formosa. Ujú. Yo me fui allá porque con el regreso de la democracia, en 1984, fui nombrado director y después elevado a subsecretario de la Subsecretaría de Información Pública de la provincia, Ujú. durante la gestión de Flor Abogado. Bien. A Ahí ver, cumpliendo funciones, a ver pero qué- compartiendo con Zapata y con el compañero de La Pampa también una reunión de subsecretario de Información Pública de las distintas provincias. Bueno, esa foto es histórica. El gobernador de este lado es Flor Abogado. el que está Y medio de quien espalda. está- que está el de que está de espaldas. Quien está a mi derecha, entonces diputado provincial, es el actual gobernador Gildo Infran. Sí. Eh, ¿Qué año una de estamos las- hablando, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué año estamos hablando acá? Eso es 1985. Bien. A ver, y seguimos viendo. Ahí estamos nuevamente con el gobernador Flor Abogado y Claro. con el director de Radio Nacional Formosa de aquellos tiempos. Bien. A ver cómo sigue. Mirá. Ahí llega José María Castañeda de Dios, gran poeta, el albacea de Leopoldo Marechal. Sí. Eso es el aeropuerto del Pucú de Formosa. hombre Yo lo fu- estoy recibiendo para que él diera una charla allá en la provincia Compañero de Formosa. fueguino, ¿no? Era, porque él era de Tierra del Bueno, Fuego. esos son Bien. veteranos de la Guerra de Malvinas. Ujú, Formosa participó con muchos soldados. ujú. Hay un libro hermoso donde habla, por ejemplo, de los bravos combatientes del GA3 de la provincia de Formosa, ¿no? Formosa. Y acá tenemos. Bueno, ese es mi despacho en aquel momento. Mirá qué elegante y En qué, aquel tiempo uno tenía que usar traje y corbata. digamos, pelo abundante, una serie de cosas, ¿no? Hay detalles de diferencia con la actualidad. ¿Cómo? Hay una serie de detalles de diferencia con la actualidad, digo.
Sí, con mucho pelo y todas esas cosas. Uy, bueno, ¿Y ahí? esto es misión oficial. Formosa linda con el Paraguay y el presidente era Alfredo Stroessner. Nada menos que Stroessner. Y una de las visitas oficiales que hicimos allá a Formosa es cuando se hace de Clorinda Formosa, cuando se reactiva la pasarela de la amistad. Y bueno, el presidente que nos recibió era Stroessner. Uno tiene un gran cariño por la República del Paraguay. Sí, seguro. Tuve la oportunidad de dar alguna charla ya en Paraguay, invitado por un colegio de monjas que había allá. No en Asunción, sino en Encarnación fue. Y empecé mi charla de la única manera que un argentino puede dar y empezar una charla en Paraguay, pidiendo perdón por la guerra de la Triple Alianza. Exactamente. Que ya para eso, ya lo había pedido perdón también Juan Domingo Perón, había devuelto cosas, había devuelto trofeos. Los trofeos y Cristina Fernández devolvió los muebles del mariscal Francisco Serrano López. Exactamente. Nosotros con los paraguayos es imperdonable. La guerra de la Triple Infamia ha sido terrible, porque una guerra para favorecer a Inglaterra, por supuesto, no era una guerra para intereses de América. Y realmente somos el único país que pidió disculpas, la Argentina, porque habitualmente se dice que somos muy petulantes, que nosotros nos manda aparte, pero de todos los países que aniquilaron al Paraguay, esto es Argentina, Paraguay y Brasil, el único país que pidió disculpas públicamente, y no en una oportunidad, sino en tres, porque en dos oportunidades y se no devolvieron todos los trofeos. argentinos, por supuesto, a nivel dirigente estuvieron a favor de la guerra, Claro. en aquel momento. José Hernández y Juan Bautista Alberdi en plena guerra se opusieron a la guerra con el Paraguay. Felipe Varela igual, el caudillo Felipe Varela también. Claro. No, por eso hay toda una serie de cosas que no sabemos cuando no analizamos bien la historia argentina, ¿no? Y bueno, y el otro capítulo que yo tenía por acá pensado hablar con vos es el de Lomas de Zamora, que, bueno, hay en Lomas de Zamora tenemos también algunos libritos por acá, entre la pila que traje, Aguafuertes Lomenses, ¿no? Que esto dice algo porque es una historia. Vos actualmente vivís en Lomas de Zamora, ahí en el parque. Claro, yo me mudé a Lomas de Zamora con mi mujer y el primero de mis hijos, después recién nació mi hija, ahí a Lomas de Zamora. Al poco tiempo de estar ahí viviendo me fui a Formosa, porque fui nombrado en el cargo. Pero al regresé a Lomas de Zamora y compartiendo, yo diría casi una triple actividad, porque me dediqué a cosas de Lomas, pero seguí trabajando por 20 años, aún desde Buenos Aires para la provincia de Formosa. Ajá. Y también me dediqué mucho tiempo a cosas de Moreno. Bien. Es decir... Sí, los amores siguieron vigentes. Los amores siguen vigentes. Esa etapa me interesa recalcarla, porque ahí se ve una zapatilla y un tiro. Sí. Tiene que ver con uno de los cuentos, Pueden robarte el corazón, que trata precisamente justamente acá y recrea. Acá se ve lo de la zapatilla. Sergio Schiavini es un poeta de Lomas de Zamora, y cuando asaltan la confitería de Alí, la policía, persiguiendo a los ladrones, mata a ese poeta. Y entonces lo rescaté para dice para acá, ese cuento. dice la contratapa, fue en 1961 que vine por primera vez a Loma de Zamora. Lo sé porque en ese año los Andes jugó en primera y a su cancha, que me pareció inmensa, llegué con tíos y primos en el legendario Hudson 39 negro de mi abuelo José, con el que cada domingo encarábamos la bohemia aventura futbolera. 22 años habrían de pasar hasta que en 1983 me radiqué en Lomas y otros 22 hasta la edición de este libro, porque esto es del 2005. Claro. Bueno, así que bueno, hay toda una historia acá de Pablo José Hernández que usted tiene que aprovecharla en su obra. Usted sigue mostrándole, o por lo menos usted sigue viendo el despliegue de libros que hay acá arriba. Yo creo que el problema que le pasa a nuestra patria es que suele repetirse a veces esa soncera, como diría Jaureche, ¿no? Que en realidad nosotros diríamos un calificativo más duro, pero de que no hay que hablar de historia, no hay que preocuparse de lo pasado, hay que hablar del futuro.
Y la pregunta es, si no sabemos nada del pasado, ¿qué futuro nos espera, no? ¿Cómo podemos planear un país si no sabemos de dónde venimos? Si no conocemos nuestras raíces aborígenes, no conocemos nada de eso, y pensamos que los barcos llegaron acá con los inmigrantes y que a partir de ahí fuimos un país europeo muy, muy rubio y muy qué sé yo. Bueno, el caso es que el trabajo tuyo justamente apunta para ese lado, para que Claro, esclarecer todo eso. porque cuando uno habla de historia, no habla del pasado. El pasado es la cosa muerta, el pasado es la naturaleza, el paisaje solamente. La historia es, por un lado, preguntar desde el presente. Siempre se pregunta desde el presente lo que ocurrió antes. Pero además la historia es las personas, las mujeres, los hombres, los chicos, los pueblos. Entonces, es inevitable estar inmersos en la historia, porque nosotros descendemos de aquello, descendemos de todo. Es decir, la patria nuestra no empezó en 1816, no empezó en 1810, no empezó tampoco cuando llega acá Solís y los querandíes se hacen un asadito con la vieja ciudad de Buenos Aires. Ujú. Eh, Que no la, llegó la, a ser ciudad, ¿eh? En que Mendoza lo que hizo fue un puerto un puertito. y chau. Se las tuvo Eh, que picar porque los querandíes lo sacaron vendiendo almanaques. claro, Una de pero las a cosas, su vez, perdóname, sí, es una de las cosas que tampoco se destaca en la historia argentina. En realidad, con justicia se habla de Túpac Amaru y su rebelión, por supuesto que justicieramente se habla de él. Pero no se dice nunca en las historias nuestras que la primera gran rebelión contra la invasión de Europa fue la de los querandíes, porque esa fue en 1536. No fue son varios las teorías que hay sobre por qué Luján se llama Luján. sí, Algunos dicen que es por un capitán de mm, aquella expedición, y sí, fueron los querandíes los que se liquidaron a ese señor Luján que vino a claro. conquistar acá. Pero no lo liquidaron por buenito y por simpático, porque acá pasó que cuando llegaron los españoles, los querandíes lo recibieron muy bien. Lo que pasa es que cuando los querandíes se avivaron de que esto lo que querían era convertirlos en esclavos, entonces reaccionaron y los cercaron y se murieron de hambre. Estos empezaron a comer entre ellos mismos, se comían los españoles y tuvieron que embarcarse y tomárselas. Y se fueron para el Paraguay y ahí después se juntó con Aparece Garay y todo eso, ¿no? Y la patria entonces es eso desde siempre que hubo hombres y mujeres. Antes había dinosaurios, criptodontes, pero la historia empieza cuando hay personas. No hay patria sin personas. Marechal lo vio bien claro. Sin personas el paisaje es solamente un paisaje. Es Exacto, patria cuando están los hombres, las mujeres, los chicos, las exacto. chicas, Claro. dándole sentido a la vida y a la historia, ¿no? Y Así es. apostando siempre desde el presente al futuro. Bien. Bueno, digamos que yo voy a proponer ahora que veamos y escuchemos un fragmento de un video tomado en el transcurso de un programa emitido por Radiográfica. Y escuchemos. Me gustaría agregar algo que parecería en primera instancia que me voy del tema, y en rigor yo creo que voy más profundamente que nunca al tema, porque a mí me gusta mucho ver la realidad, conversar con la realidad, estar atento a la realidad, y en ese sentido lo cultural pesa muchísimo. No pensemos ni en Shakespeare ni en Scalabrini y Ortiz, ¿eh? Pensemos en la vida cotidiana. Una de mis costumbres, vivo en provincia de Buenos Aires, es ir a leer a las estaciones de servicio, a los barcitos. Ujú. No hay tantos cafés como hay, por ejemplo, incluso acá, en esta zona. Una de esas estaciones queda en Frías y Molina Rotea, a 3 cuadras de una entrada al Parque de Lomas. Ahí contrata un día el municipio al conjunto Damas Gratis. Se llena, por supuesto, de miles y miles de pibes que si no, a lo mejor no podrían pagar la entrada y así lo podrían disfrutar. Pero ¿qué pasa? Yo voy al día siguiente y comento con una chica de las que atiende. La nombro sin decir su nombre porque ya no trabaja más ahí, se fue. Eh, y le comento, le digo, che, qué de gente que vino ayer. Y me dice contenta, sí, viste qué de gente. Y dice, vendimos todo. Y me agrega lo siguiente que me sacudió y me conmovió tremendamente. Me dijo, pero mucha villerita. Yo me puse contento
de no tener una cartera como la que usaba mi madre, que llevaba siempre adentro un espejito, porque si no lo hubiera sacado le habría dicho, ¿cómo así? Es terrible eso. Esa chica, que es una chica hermosa, una de las variantes de las chicas hermosas de la Argentina, le han hecho tanto la cabeza que está contra ella misma. Y eso es muy complicado, y esa batalla se da más allá de la economía. Voy a Cassius Clay, voy a Estados Unidos. Cuando él empieza a... Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Uno de los temas que tiene total actualidad, pero que arranca hace ya unos cuantos años. Hoy conversábamos con Pablo antes de empezar el programa sobre alguna experiencia que yo tuve también. Personas que se sienten no sé qué, pierden la verdad de su origen y aún con rostros, como le dicen ahora, marrón, como le dicen ahora encima, no se puede decir negro porque parece que es ofensivo, entonces ahora son marrones, ¿no? Esa súper estupidez que se ponen a veces de moda. Bueno, el caso es que hay una persona que es de esa comunidad, cara de indio, habla como un indio, y después cuando ve a un indio dice, uy, ese negro de porquería. Hay un problema ahí muy serio, que es el hecho de que nos enfrentemos entre pobres, ¿no? Esa guerra entre pobres, entre dependientes. Porque no es solo una guerra entre pobres, sino es algo mucho más complejo, que tiene que ver con algo que es fundamental. En mi opinión es lo más central de este momento, es el tema de la batalla cultural. Uh-huh, claro. La batalla cultural no es solamente citar historiadores del pasado, no es ocuparnos solamente de Juan Manuel de Rosas o de San Martín o de los querandíes. La batalla cultural es reconocer a nosotros mismos lo que somos y estar orgullosos de ello. Y el tema del tema, por ejemplo, de lo que ocurrió con estas chicas, se vivió también en otras partes del mundo. Vamos a citar un ejemplo de Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos, donde Cassius Clay empieza a decir, los negros somos hermosos. Y a partir de ahí se levanta también la moral de los negros. Sí. Y no hay serie norteamericana en la actualidad que no haya varias negras hermosas en la serie. No marrones, negras. Y marrones también, porque Jennifer López es marrón y ahora es una belleza que es casi un símbolo sexual. No, pero lo de marrón es una estupidez. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso? Empieza que hay que reconocernos y reconocernos lo que valemos cada uno de nosotros. Eso es la batalla cultural. Claro, entre los negros, entre los marrones, entre los blancos, entre los de todos los colores, siempre hay tilingos. Claro. Y el problema son los tilingos. Sí. Y los que se equivocan y no están orgullosos de sí mismos y quisieran ser otra cosa, y son lo que Jauretche llamaba tilingos. En gran parte ese medio pelo que es el quiero y no puedo, ¿no? El que quiere ser otra cosa. Sí. Bueno, es una especie de triunfo parcial en la batalla cultural por parte de nuestros enemigos, ¿no? Hacernos pelear entre Ojo, los más. Y vamos a las palabras, si me permitís poner el acento en uno, porque estamos en Almirante Brown. Sí. La palabra negro. En Estados Unidos y en inglés es ofensiva. En Argentina es cariñoso. Claro de acá, sí. De Almirante Brown, concretamente de José Mármol, era el negro Caloy. El negro Caloy. Y la visión del mundo de ¿Acaso Clemente, alguien le dice así despectivamente? No, al negro se le dice. La visión del mundo de Clemente es la visión que tenía Caloy, como lo cuenta él, sentado en el cordón de la vereda de su barrio de acá de Mármol. De precisamente sí. En José Mármol. Sí, sí. Bueno, y hablando de laburantes, de riobas, quiero decir que estamos viviendo la recordación de un hecho histórico, nacional y popular, ¿no? Nada menos que aquel momento bisagra de nuestra historia como país, que fue el 17 de octubre de 1945. 80 años se cumplieron de esa manifestación masiva, popular, que Raúl Scalabrini Ortiz definió como el subsuelo de la patria sublevado. Y ahí, digamos que yo tengo por acá libros como Patriotas y Patriadas, tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Este es un libro también de Pablo José Hernández, Los jóvenes peronistas, ¿eh? Acá tiene 2 ejemplares, donde Pablo José Hernández se ocupa de esos jóvenes. Uno que estamos viendo acá, Patriotas y Patriadas. ¿Quiénes son, Pablo? Dardo Cabo y María Cristina Berrier.
Esa foto es en el Pelal de Ushuaia, cuando estaban detenidos luego de protagonizar la Operación Cóndor, aterrizando con un avión de aerolíneas argentinas en nuestras Islas Malvinas. Y esto es la JP de Darwin Passaponti a Ramón Cesaris. Darwin Passaponti fue la primera víctima, se dice, en el mismo día de la movilización de 1945, cuando desde el diario Crítica se supone que algunos francotiradores de origen ultraizquierdista o algo así Este los libro mataron. se llama Las JP. JP. Porque encara toda una historia que empieza, al menos simbólicamente, no era peronista todavía, era nacionalista. El peronismo nace el 17 de octubre. Claro. Era Darwin Passaponti la primera víctima. Sí, señor. Ramón Cesaris es asesinado en William Morris en diciembre del 72, cuando había regresado Perón a la Argentina, pero era Lanusse todavía el presidente. Hay toda una historia de distintas juventudes, la del 45, la del 55, la del 65, la de los 70, con personajes fundamentales que son rescatados, los grupos a los cuales pertenecían, y que fueron escribiendo la historia que culminó el 17 de noviembre de 1972 con el regreso de Perón a la patria y al poder, ¿no? Sí, señor. Y yo me atrevería a decir que con Perón regresaron también dos personas que no habían podido regresar vivas, el general José de San Martín y el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Exacto. Ahí se demostró que se podía ganar, que se podía vencer, y vencimos en aquel tiempo. Así es. Bueno, y digamos que recién en 2010 se le dio trascendencia nacional con difusión masiva a un combate heroico como fue el de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, ¿no? Y entonces allí la tapa de un libro que vemos es la del libro justamente de Pablo José Hernández, que ando buscando acá entre mi montón de libros, que tengo acá un poquito nutrida la mesa. Bueno, ya lo voy a encontrar. Que trata justamente sobre ese tema, sobre el tema de esa combate de la Vuelta de Obligado, que fue glorificado de una buena vez. Yo diría en 2010. Que hay 3 20 de noviembre que son claves en nuestra historia. El primero, por supuesto, el 20 de noviembre de 1845, claro, cuando se resiste, aún perdiendo ese combate, a la flota francesa y a la flota inglesa que querían comerciar en el río Paraná. Pero Juan Manuel de Rosas luego convierte esa derrota en victoria. El otro de noviembre es el de 1950. José María Rosa, un joven profesor, y otros jóvenes pintan un cartel por primera vez llamando ese 20 de noviembre Día de la Soberanía. Y el otro es el 20 de noviembre del 2010, cuando otra vez en San Pedro, en la Vuelta de Obligado, Cristina Fernández declara feriado ese día y crea el monumento a Juan Manuel de Rosas y a las cadenas de la Vuelta de Obligado. Tuve 2 honores muy lindos ese día. Uno, el poder estar presente, y 2, que Meritor le entregara a Cristina Fernández pasaba por el pasillo hacia el escenario, un ejemplar de las conversaciones con José María Rosa. Fue una forma y un homenaje también de que José María Rosa estuviera también en ese acto, ¿no? Bueno, y fue acá, un día maravilloso. Acá en la página 27, el capítulo se llama Rosa, nuestro contemporáneo, se refiere a José María Rosa, ¿no? El gran historiador revisionista. Dice por aquí que Alfredo Bello, un puntero santafesino de los años 30, fue quien le advirtió al joven Rosa acerca de quiénes debían ser los destinatarios de su prédica, tras una conferencia escasa en espectadores y en entusiasmo. Rosa, en un elegante salón, le había hablado a un público intelectual. Bello, con su sabiduría callejera, le señaló que el patriotismo no conmovía a los pudientes y sí al pueblo. La propuesta fue entonces reemplazar al simposio por un asado y al final, saciada el hambre y la sed, encaramarse una mesa y desde allí entusiasmar a los humildes y a los trabajadores. Rosa nunca olvidó de allí en más ni el consejo ni el éxito obtenido. Adaptándose a las modalidades, a las circunstancias y hasta a la tecnología,
fue enseñando historia a varias generaciones de compatriotas. Es decir, está ese famoso nacionalismo medio a la violeta de algunos que se dicen muy argentinos, pero después conspiran contra nuestra patria, ¿no? Con sus acciones directas. Y Rosa, que era se dirigía al pueblo, no, con ellos no se podía entender. Los caudillos y la gente, dice José María Rosa, rescatando nuestra historia. No hay nacionalismo sin pueblo. No, claro. Lo que hay es una ideología inexistente, porque lo nacional siempre se expresa en los pueblos. Y lo nacional tiene que ver además necesariamente con la historia y con el transcurrir de la historia, porque lo nacional no es algo que está en el pasado. Está en el pasado, está en el presente y se va construyendo el futuro. Jaurecho lo dice de una manera muy linda, ¿no? Dice que los nacionalistas, de alguna manera, lo que hacen es entusiasmarse frente a la tumba del padre. En cambio, los nacionales nos entusiasmamos junto a la cuna del hijo. Lo nacional está siempre renaciendo. Eso, para pensarlo. Bueno, y otros que nos ayudan a saber quiénes somos son los pintores, ¿no? Y hay un libro de nuestro invitado de hoy, que se llama Argentina en sus pintores. Es toda una obra muy nutrida allí, ¿no? Y ahí lo hemos visto ahora recién en pantalla. Y bueno, es un trabajo que a vos también te llevó su historia, llevó a hacerlo. Ahí lo estamos viendo y otra vez aparece Moreno. Porque ese cuadro que está en la tapa es el de Florencio Molina Campos, claro. Cuando yo vi un cuadro como esos, en rigor un almanaque que estaba en la cocina del chalecito de la Victoria, le pregunté a mi abuelo qué era, y mi abuelo José me dijo, eso es el cuadro que pinta un vecino. Claro, y el vecino era Florencio Molina Campos. Nada menos, sí. Bueno, y a ver, acerca de lo que es en la actualidad motivo de constante preocupación, ¿no? Los derechos de la mujer a la igualdad con el hombre y rescatar del olvido machista a tantas mujeres que hicieron historia grande, ¿no? El despertar de las muchachas. Esa etapa me gusta mucho, además, porque es desde el escándalo que armó, me parece que al armarse ese escándalo era el objetivo que habíamos perseguido. Sí. Eso es un cuadro del siglo XIX, sí, de Omar Sibori. La criada se levanta, se llama. ¿La criada o la sirvienta? La sirvienta se levanta, sí. Nosotros actualizamos como corresponde, porque no tiene sentido criada o sirvienta, sino muchacha. Claro. Pero le agregamos el cuadro de Evita. Sí, ya está en la tapa, ¿no? Está en la tapa. Se ve en la tapa, y eso a muchos los enloqueció. Eso es un agregado que hicieron ustedes para la tapa. Claro, son historias de mujeres, algunas de la Argentina y otras no, pero que tienen que ver con el cambio en la Argentina y en nuestro caso a través del peronismo. Bueno, esta foto provocó en su momento grandes polémicas y hoy también volvería a provocarlas en estos idiotas que tenemos ahí en el Uruguay y acá en la Argentina también, que parece que son extremistas defensores de los varones, que las mujeres parece que son nuestros enemigos, ¿no? Bueno, entonces esta etapa es para leerlo, ese libro, atentamente. Y también, digamos que quiero mencionar a otros dos libros. A ver. Sobre las mujeres. El despertar y la viaba, ¿no? Esos dos libros, ¿qué nos puedes contar de...? La viaba es una novelita. Es una novelita que trata sobre el boxeo femenino cuando en la Argentina no había boxeo femenino. Es una novela que, a partir de haber leído algo en el Diario de la Nación, que era un combate librado en 1976 en Estados Unidos entre un hombre y una mujer, ¿qué pasaría si hubiera boxeo acá en la Argentina? Yo lo situé entre dos mujeres, una argentina y otra norteamericana. Y en rigor es una crítica a lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas, de los empresarios. Exacto, porque es un empresario que vio el negocio y quiso inventar algo que le diera mucha guita y no se le ocurrió mejor cosa que hacer pelear así de esa manera, ¿no? Cuando uno ve ciertas peleas, ya no de boxeo, mucho peor todavía, eso es lo que se llama la jaula, donde hombres y mujeres destrozándose, y uno piensa lo terrible que es el negocio, ¿no? Y volvemos a lo de siempre. Lo importante son los valores, y cuando el valor es el lucro, necesariamente lo que prima es la injusticia. Bueno, Pablo, hemos transitado
un montón de años de tu laburo esclarecedor. Digamos que el más nuevo de tus trabajos, editado el año pasado, 2024, es este que ahora estamos viendo aquí, ¿no? Que se llama Sentir y pensar el peronismo desde la vida cotidiana. Contanos la tapa que tiene. La tapa tiene, por supuesto, el disco de Leonardo Fabio, el primero de los long play de Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano. La foto que está al lado, la del chico, evidentemente la gente lo conoce, es Diego Armando Maradona. Lo tenemos también aquí en el estudio. Abajo del Diego está el libro de Arturo Jaureche, Política Nacional y Revisionismo Histórico. Y dos chicos en la foto de al lado, que tienen que ver incluso con algo que me pasó una vez en una de las charlas que di. A ver esos chicos. Me dijo uno de los muchachos que me habían invitado, elogiosamente me lo dijo, y en referencia a cierto revisionismo, que yo era el último de los moicanos. Y por eso puse esa foto, porque ahí está mi primo y yo, disfrazado de los moicanos en las series del año 58, 59, 60. Bueno, yo hice un comentario, a aquellos que quieran más detalles de este libro, entren a la página www.identidad-del-medio-cultural.com.ar, sección libros. Ahí van a tener un comentario amplio sobre este libro de Pablo José Hernández, que justamente yo le puse que era un libro para que se lee tomando mate y comiendo torta frita, porque eso precisamente lo digo por esta cuestión de la intelectualidad, entre comillas, de que hablábamos hace un rato de eso mismo, ¿no? Es decir, aquellos que se creen que porque son muy leídos, son más inteligentes. Ese libro trata la historia del peronismo a partir de una visión personal, porque la visión es mía, yo lo escribí, pero los protagonistas siempre son otros. Es una época, es distinta gente, los chicos, los hombres, las mujeres, lo que se estudiaba, cómo era la escuela primaria, el secundario, qué libros se leían, cómo eran los clubes, cómo era la diversión, cómo fue la represión en la Argentina. Y está escrito reseñando desde el 52 hasta el año 2021, porque ese libro está escrito en pandemia y termina en plena pandemia. Fuimos de punta a punta, arrancamos con el primero de Mafalda. Con Paralela Mafalda, claro, y otra vez. Llegamos al final con Sentir y Pensar, ¿no? Es decir, 50 años de historia argentina. Y vividos. 54 libros, este es el primero y este es el 54. Este es el 54, muy bien. Así que bueno, todos los libros de Pablo José Hernández que hemos comentado se consiguen en librerías del centro de Buenos Aires y también escribiendo electrónicamente a grupofabro@gmail.com. Yo no digo Gmail, ¿no? Digo Gmail. grupofabro@gmail.com o si no a www.libreriafabro.com.ar. Bueno, muchas gracias, Pablo José Hernández, por habernos acompañado en esta edición de Identidad. No, gracias a ustedes por la invitación, por el trabajo ustedes lo compartimos con la maravillosa gente que nos hace la técnica acá, que son unos capos, y capas también. Porque directamente hacen milagros, porque con esta acumulación de fotos y de textos y de libros y encima agregándole palabras, bueno, que salga bien, la verdad hay que ser muy bueno para hacerlo y lo han logrado. Son muy buenos. Bueno, yo quiero despedirme entonces, queridas y queridos escuchadores y miradores de este programa. Un abrazo para todas y todos ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Solitaria el viento de